Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues os voy a enseñar cómo podemos jugar en nuestra Meta Quest, que es Android, o en cualquier dispositivo móvil Android, en vuestro móvil, a, a PS Vita, como estáis viendo por ahí, el emulador de PS Vita. Estamos corriendo por aquí Street Fighter, como veis, va muy bien, podemos ajustar la pantalla. Además, en realidad es un emulador de smartphone, de móvil, y vamos a poder arrancarlo en este vídeo. Os voy a enseñar como siempre, cómo podemos instalarlo, la configuración y demás cosillas. No obstante, como siempre te digo, bueno, dale un like, suscríbete si te gustan mis vídeos y mi contenido para apoyarlo. Deja un comentario si te ha funcionado con la fecha y si no te funciona, pues coméntame con detalles y con información qué te pasa para poder ayudarte. Si dices no funciona, pues te diré vale, porque no sé, dame más info. Así que nada. Por aquí tenemos otro ejemplo de Dragon Ball. No pongo el audio porque sonaba la música de la intro, ¿vale? El opening. Y entonces, claro, me fastidiaba para ver el vídeo, ¿ves? Ahí. Esos pequeños parones es porque estoy dándole yo para adelante, ¿vale? Aquí tenemos a Goku y nos podemos mover, nos podemos jugar en realidad mixta, como estáis viendo, no como antes que también lo tenía en pantalla completa, podemos jugar de las dos formas. Así que nada, lo dicho, vamos al lío después de esta intro. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Bueno, pues con los archivos ya pasados o descargados en nuestra MetaQuest, voy a ir aquí a descargas, me he creado la carpeta PSP Vita y aquí tendríamos lo necesario. Lo primero que me faltaba en la APK pues es instalar el APK, pues como viene siendo, necesitas una aplicación de explorador de archivos como este, bueno, lo hemos visto por el canal. Si tienes alguna duda, pues me lo dejas en los comentarios o en el Telegram, podríamos decirte, ¿vale? Damos aquí a instalar y con esto pues se nos empezará y se nos completará la instalación. Esto lo puedes hacer tan en un móvil, es más, yo lo he hecho antes en un móvil y estaría más orientado a un móvil para probar que funcionara y demás. Voy a hacerlo aquí en las MetaQuest. Primer problema que le veo, el tipo de pantalla, pero bueno, podemos modificarlo ahora sí, ¿vale? Entonces nada, aquí tendremos que seleccionar con el puntero el español. Siguiente, conceder a hacer, le decimos que sí, que tienen que tener permisos. Esta es la ruta de los parches y demás, pero bueno, yo lo hice así en el móvil y así lo voy a dejar aquí, ¿veis? Se me ha puesto aquí en la carpeta de descarga. Le damos a siguiente y por aquí podrías descargar lo necesario de estos tres sitios, pero como en principio yo ya me lo he bajado, por aquí tendríamos este no hace falta, el Noburo, eso es otra historia, ¿vale? Tendríamos este, lo instalamos, si no lo he dicho, si no los tienes, pues le das a esos botones, ¿vale? Y aquí le podrías borrar, mira, voy a borrarlo para tener más limpio, y también tenemos que instalar la actualización y lo otro. Una vez que está instalado la 374, pues nada, vamos a siguiente. Y en principio con esas dos cosas, aunque aquí te voy a dar la siguiente, aquí te dice display, información, bueno, configuración de lo que tú quieras, siguiente, y te dice que la configuración estaría ya completada. Y te fijas, bueno, tenemos aquí el desarrollador, que les apoye, que está en Jihad y esas cosas. Te animo a echarle un ojo. Y como veis aquí ya tenemos una PSP Vita funcionando. Le damos aquí a crear un usuario. Voy a dejar... Bueno, venga, vamos a borrarlo. Vamos a ponerle aquí... ¿Por qué me pone mayúscula? Lo habré dejado marcado. Pero bueno, pues nada. Entonces, y aquí tienes la PS Vita. Lo primero te va a decir, si no es la última versión, pues que actualices el emulador. Pues nada, actualizamos. Oye, mira, si encima de nos lo dice, tenemos que darle permiso para que el propio emulador pues pueda instalar aplicaciones y actualizarse. Y una vez que está, pues ya lo podemos volver a abrir. ¿Veis? Ahí lo tendríamos. El problema que tenemos que redimensionar esto siempre que queramos jugarme a mí. Bueno, aquí podemos darle autologin. Eso es por si tienes varios usuarios. Por aquí ya tienes pues toda la configuración y lo que puedes hacer, los trofeos, como un acceso directo. Lo voy a probar, darle a este PlayStation Vita o ese que es como iniciar la consola o como si te la acabaras de comprar. Voy a hacer esto, iniciar, voy a configurarla, veis aquí nos salen los iconos y esas cosas. Sí, es verdad que se me han puesto mal, en el móvil se ponían mejor.
y voy a configurarla aquí para ver que luego me salga el juego. ¿Veis? Yo tengo una PS Vita, entonces esto sé cuál es. La PS Vita también era táctil, podemos hacer así. La gracia va a ser... ¿Veis? Y por aquí ya tengo la PS Vita como una PS Vita normal, podría moverme, esas cosas. Y entonces nos vendríamos aquí a archivo, instalar un zip o lo otro, y aquí vamos a buscar ese archivo que ya habremos puesto en nuestra carpeta. Seguimos aquí en PS Vita. Si es verdad lo que te digo, podríamos haber dejado la ruta por defecto de la instalación, porque mira, toda la morralla nos deja aquí, pero bueno, o ya usar para los juegos otra carpeta. Pero ya, si te das cuenta, esta la voy a borrar, el APK, este es de otra cosa, también lo borraré, y el jueguele. Aprovecho para decirte que te suscribas, que des un buen like, que comentes si te funciona, si no te funciona, si te ha funcionado la fecha, si no te ha funcionado, da información de qué estás haciendo, toda la información posible ayuda. Si no, no funciona, pues vale, y que la siguiente pregunta va a ser, vale, dame más información. Entonces, si quieres evitar eso, le das ahí aquí a suscribirte y a un like y comentas. Yo, la verdad es que tarda esto, Vale, supuestamente esto, un archivo encontrado con compatibilidad de contenido, 2 archivos instalados correctamente. Vale, ya he conectado un mando de Xbox. No me lo acoge todavía, vamos a controles. Ahora me ha detectado el mando de Xbox para Motion Support, y se me dice aquí, aquí tenemos el Need for Speed Most Wanted iniciándose. Vamos a probar si esto funciona. Es posible en... Vale, y por aquí estaría cargando. Y ya con el mando estoy jugando. Y se ve como el ojete. Voy a salirme un segundito. En formato zip, ¿vale? Bueno, pues como habéis visto, este sería el proceso. Comentarte así cosillas que para instalar los juegueles tienes en formato zip o ese que has visto que es un único archivo. Me he probado con otros en formato carpeta, pero no me lo reconocía. Entonces, nada, para que lo tengas en cuenta, me play un poquillo con ello. Espero que no me marquen esto por el audio. Voy a quitarlo ahora y nada, pues eso, lo dicho. Pues vamos viendo más vídeos, like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.